Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que nos acompañan el día de hoy, como siempre, a nuestro foro mensual de negocios aquí en AB60. El día de hoy vamos a platicar un tema que ya nos habían pedido antes en foros pasados respecto al qué son los activos intangibles, cuál es su valor intrínseco dentro de las organizaciones. Y yo había tenido la oportunidad de platicar con Antonio previamente, justo como escucha en una presentación que dio en Colegio de Contadores respecto a este mismo tema y dije, pues está perfecto para que Antonio nos acompañe con este tema y nos explique precisamente qué son los activos intangibles, cómo es que se evalúan y qué es precisamente lo que debemos de proteger dentro de ellos, dentro de nuestras organizaciones, entendiendo su valor que nos apoyan tanto en la generación de riqueza y también hacia un aspecto patrimonial. Entonces, este tema creo que muchos empresarios, mucho de nuestro foro le va a ser de muchísimo interés, de muchísima utilidad. Y qué mejor que Antonio, un corredor público con más de 24 años de experiencia, con múltiples posgrados, tanto en Derecho por la Universidad Panamericana, el MEDEX, maestría en negocios por el IPADE, doctorado por la Universidad de San Pablo de Madrid, España. Antonio, tu currículum, fuiste presidente del Colegio de Corredores del Estado de Jalisco, participas en consejos de administración en empresas de alimentos, logística y tecnología. Y nada más por la cerecita, aparte coautor del libro de ley de impuestos sobre la renta, la comentada y correlacionada, libro que yo mismo uso en mi práctica de Do Fiscal y Thomson Reuters. Así que, Antonio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad, muy interesante de tenerte por aquí y platicar este tema el día de hoy contigo. Al contrario, un placer, Steven. Hemos tenido la oportunidad de platicar previamente en cursos y en trabajos y bueno, pues siempre un placer estar platicando con ustedes y más de este tema tan interesante, ¿no? Que son los activos intangibles. Es un tema muy actual y, y bueno, pues encantado de estar con ustedes y pues si te parece, entramos un poco al tema. Sí, adelante. Yo sabes que ahí nomás te voy interrumpiendo con preguntitas que a veces de interés propio y también que quizá al auditorio le pueda servir como para entender y aterrizar un poquito los temas que estamos viendo el día de hoy, porque pues al final de cuentas el auditorio es el importante, es el que buscamos que se lleve esta información de utilidad y la puedan aplicar en su día a día empresarial. Genial. Pues mira, yo empezaría por un tema, déjame platicar algo que me pasó en un tema profesional. Hace, yo creo que un año y medio, 2 años, tuve que estudiar un reporte de una de estas empresas transnacionales y los reportes, el informe anual que enviaba a la bolsa de Nueva York. Y me sorprendía porque es una empresa que sí tiene fábricas, que sí tiene ladrillos, que sí tiene camiones, Ujú, y aún así el gran valor de la empresa en sus activos eran los intangibles. ujú, Más del 90% de su valor del activo eran los ujú. intangibles. Entonces, bueno, Ok. eso nos dice un poco hacia dónde nos vamos a ir moviendo poco a poco, o a veces damos brincos, ¿no? Pero nos vamos a ir moviendo un poco para allá y vale la pena entonces entender qué significa cuando hablamos de activos intangibles. No es otra cosa más que una clasificación, así como tenemos la clasificación de los bienes muebles, aquellos que se mueven, y los inmuebles, aquellos que están adheridos al suelo, pues también tenemos una clasificación que son los tangibles que podemos tocar, como una maquinaria, un equipo de transporte, un edificio, a los que no podemos tocar, pero son activos que tienen un valor. El mejor ejemplo de esto, o lo más fácil para explicarlo, pues es la marca. Una marca te transmite muchas cosas, muchos valores de la empresa, te transmite lo que quiere transmitir la empresa y Ujú, es no necesariamente la marca, eh, es porque la empresa fabrica todo lo que está detrás de la marca.
sino es lo que la empresa comercializa, ¿no? Ujú. Yo me canso de decir bueno, es muy interesante la estrategia de Nike, porque en realidad ellos no tienen fábricas de tenis, ¿no? Ellos todo eso, todas las fábricas no son especialistas en eso y contratan gente. Sí, claro, lo Ujú. revisan, le hacen auditorías, todo lo que quieras. Por supuesto, se preocupan, pero no son de ellos. Su Órale. valor está exclusivamente en cómo potencializar esa marca, ¿sí? Entonces, bueno, esos activos intangibles, pues es justamente de lo que vamos a platicar y ahorita veremos que hay distintos tipos de estos activos y además que en la vida diaria estamos más cerca de ellos de lo que parece, ¿eh? También a veces creemos que esto es nada más para las grandes empresas o para empresas que son transnacionales y no es así. Esto está o debe estar más, más y más cada día y debe de abarcar más en la mente del empresario, del emprendedor, el valor de los intangibles que se están generando. Creo que algo de eso hablabas en la lámina, creo que es esta, la siguiente, que mencionabas que estamos más cerca de estos activos intangibles de lo que realmente creemos. Y cuando estaba leyendo tus láminas, digo, te voy a robar un poquito aquí la palabra, mencionabas que generalmente o tradicionalmente estos valores o estos activos intangibles no se encuentran reflejados como tal en los estados financieros de la empresa tradicional o en los estados financieros tradicionales. Y yo aquí sí quisiera aprovechar la pregunta, es, en tu práctica, en tanto tiempo como corredor público, ¿a qué crees o a qué consideras que se debe esta falta quizá de identificación, esta falta de representatividad del activo en los estados financieros de las empresas? Cuando, por ejemplo, en el caso de Nike que tú mencionabas, pensarías que ellos hacen los zapatos, ¿no? Pero realmente no. Es decir, el precio, la utilidad que ellos generan están evidentemente viniendo por algo que posiblemente ya no sea intrínseco, como es hacer zapatos o hacer tenis, sino que vienen de algún otro proceso, vienen quizás de canales de comunicación, de comercialización, quizá de la marca, quizá de la representatividad de la marca, quizá de otras cuestiones adyacentes o tangenciales a lo que todos consideramos que podría ser el giro principal de Nike. A ver, definitivamente yo creo que es un tema un poco histórico, ¿no? Porque en la historia, desde el origen de la propia contabilidad y los estados financieros, pues empezaron apareciendo solamente con cosas que podemos tocar, que podemos físicamente acreditar la existencia, incluso para registrar algo en la contabilidad, pues a ver, muéstrame la factura, muéstrame el origen, de dónde viene, el pedimento de importación, es decir, siempre buscamos algo. Entonces, cuando estamos Sí. hablando de intangibles, nos enfrentamos a algo que es mucho más nuevo. Mm. Nos enfrentamos también, Steven, a algo que es muy, muy relevante decirlo y que es la evaluación no es algo que tenga 200 años en nuestro país, es algo muy joven y Oh. la normatividad que la regula también es algo muy joven. Entonces, no podemos decir vaya, no podemos achacarles todo el tema a los empresarios de que no estén en Ujú. sus estados financieros, sino creo que también es a todo el ecosistema de los que estamos alrededor de contadores, abogados, administradores, todos los que participamos en una empresa, de que muchos de estos activos se encuentren, primero déjame decirlo, es posible que no se encuentren protegidos, es decir, no Justo. tengo ni siquiera los derechos, mucho Ujú. menos los voy a tener registrados, ¿no? Claro, Y la otra es que a veces no saben que se encuentran ante un activo intangible, ¿no? Y no saben claro. mucho qué hacer. Entonces, ahí lo que yo veo es un océano azul de oportunidades en donde realmente creo que hay posibilidades de hacer cosas interesantes porque hay empresas que ya tienen no sé cuántos años con su marca, que han hecho
que ya participan en el mercado, que tienen una presencia regional, local, nacional, y eso permite que puedas tener un poco más de visualización de los activos intangibles, ¿no? Entonces creo que también es un poco difícil el concepto que voy a decir, pero la evolución en Ujú. estos temas financieros, contables, de evaluación, son interesantes y creo que poco a poco irán creciendo más y más cuando mm, cada vez tenemos eh, empresas transnacionales que están con nosotros y que de alguna forma nos empiezan a transmitir lo que ellos están viviendo en otras regiones, ¿no? Creo que por ahí va un poco. Seguramente estaremos ante un cambio, Steven. No es lo mismo lo que estamos platicando hoy, que es 2026, así nos sentamos a platicarlo en el 2036, ¿eh? Estoy seguro que la visualización de este tema en particular será completamente diferente. Era un poquito lo que hablábamos justo antes de dar acceso a los participantes, ¿no? De que pareciera ser que cada vez más estos temas están teniendo resonancia dentro del empresariado y de la mano también con temas patrimoniales. Vamos a primero identificar qué es lo que nos está dando valor y después lo que tú mencionabas. Una vez identificados, cómo los vamos a proteger para precisamente poder tener esa, ese activo tan valioso para nosotros o tan valioso para el empresario, tan valioso para una empresa, que precisamente tenga esa debida protección jurídica frente a terceros, frente a malos usos, frente a inclusive quizás piratería. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, porque en tu lámina mencionas que se generan ventajas competitivas en el manejo correcto de estos intangibles. ¿Cuáles consideras que además de estos puntos que acabamos de mencionar, pudieran considerarse ventajas competitivas derivado de una gestión adecuada de un intangible? Mira, la ventaja competitiva puede ser diferente según el activo intangible, pero en una marca, pues obviamente es el que el propio consumidor esté siendo y continuando siendo tu consumidor por Mm, una marca, porque está buscando. Eh, en el caso, hay contratos que por su naturaleza implican una barrera de entrada, y eso puede ser una concesión de un estacionamiento, puede ser una concesión de una mm, carretera, o puede ser un contrato eh, privado, es decir, no, que no implique temas públicos, pero por ujú, ejemplo, el ganar la licitación de ser proveedor de esta empresa durante 2 años, y puede ser una licitación privada. Eso tiene un valor, mm, porque ya claro, sabemos que durante los siguientes 2 años yo voy a ser el proveedor exclusivo. Y, y- claro, tengo una y- y previsibilidad de ese ingreso, ¿estás de acuerdo? exactamente, exactamente. Salvo que pasara algo catastrófico, vas a mantener eso. Y esos contratos que cada vez suceden más sobre las licitaciones privadas, pues también generan la forma de determinar un valor del propio contrato. Ujú, Y eso es un intangible. Es como si yo tuviera la exclusiva sobre un estacionamiento. Nos tocó hacer la evaluación muy interesante de un estacionamiento porque tenemos bueno, el cliente tenía la concesión por X años de un estacionamiento y pues es muy interesante porque tú puedes realmente saber cuánto vale ese contrato. Y tal ya, es así que puedes, la empresa al otro día la puedes sacar a la venta, déjame decirlo así, y puedes mm, monetizar el parte valor de de ese eso contrato. y alguien que se quede con la operación, ¿no? Que alguien que le puede llegar a interesar la operación y tú te quedas exclusivamente con una monetización, ¿no? Entonces, todo esto proviene, como lo dice por ahí la lámina, del capital intelectual. A fin de cuentas es determinar un valor sobre las cosas que genera el intelecto. Estas Claro. cosas provienen de la inteligencia, es una de las características
esenciales de los hombres, pues tener voluntad y la parte intelectual, pues es la parte central, ¿no? Eh, ya estaremos platicando en algún otro día sobre el tema de la inteligencia artificial, que viene a romper con algunas de estas cosas, ¿no? Pero por lo pronto tenemos que entender este capital intelectual como todas estas creaciones que me Ujú. ayudan a Ya, hacer mejor mi negocio y hacerlo más difícil que entren los demás. No, generar no, barreras. y es perfecto eso, no, no es perfecto, siempre habrá oportunidades, siempre hay una nueva marca de tenis que le quiere Ujú. competir, siempre hay una empresa que se duerme en sus laureles y va un poco para abajo y pierde participación de mercado. Estas cosas pasan todos los días, ¿no? Entonces ¿Verdad? tenemos que entender que realmente vamos a estar buscando este capital intelectual y vamos a ir evolucionando y vamos a ir tratando de encauzarlo, ¿no? Sin que tampoco podamos hacerlo siempre y en una manera perfecta, pero esos activos pueden ir sumando a lo que hacemos como negocio, como empresa. Que más adelante mencionas los tipos de intangibles y ahorita que mencionaste este tema de los contratos, yo cuando estaba viendo tu lámina, yo decía, ¿cuál sería un activo relacionado con el propio mercado? Porque me queda claro que el tema de los basados en contratos es esto, que como tú bien dices, es algo que tú lo puedes cuantificar y quizá inclusive comercializar para bajar la operatividad hacia un tercero y quedarte con una parte de un rédito, lo cual pues quizá a lo mejor un contrato a cierto periodo de tiempo no se tenía ese valor reflejado como tal o previsto, ¿no? ¿Qué consideras que podría ser en este caso un activo relacionado con el mercado específicamente, Antonio? La marca. Las marcas van dirigidas directamente a un mercado, a un segmento. Mm, Las marcas nos van relacionando en dónde queremos entrar, ¿no? Y ahorita que estamos todos conectados en computadora, pues estoy seguro que no es lo mismo lo que proyecta una marca Apple que lo que proyecta una marca HP, que lo que proyecta una marca Lenovo o Dell eh, mm, o un iPad. Vaya, ahí ya estamos hablando un poco de lo que está transmitiendo la marca y cómo impacta en el mercado. ok, Eh, Sin embargo, hay activos intangibles que están en cada uno de estos temas y a veces es muy difícil de determinar el impacto específico, ¿sí? No, no, mm, tampoco no es un tema fácil, vamos a decirlo así. Eh, ujú, Aunque bueno, creo que me estoy adelantando un poco a la presentación. Este, mira, si vemos la siguiente, creo que ahí está un poco más desglosada lo que hay como intangibles, ¿no? Las patentes. Una patente es cuando yo hago eh, un instrumento que viene a solucionar una necesidad. Es decir, yo siempre digo que la patente es lo que está dentro de la computadora, ¿no? Es claro. la forma de trabajar o la forma de trabajar de una maquinaria y la Ujú, marca es lo que está afuera. La marca la puedes quitar, la puedes arrancar y no pasa nada. La patente ya, no la puedes arrancar, no la puedes quitar, porque si lo quitas, entonces deja de trabajar. ujú, ¿Sí? Los derechos de autor cada vez es más importante el tema de derechos de autor. Eh, los derechos de autor, recordemos que en México son protegidos por la vida del creador más 100 años. Entonces, bueno, pues es un periodo largo de tiempo para tener un intangible. Ahora, recordemos también que en este tema de los derechos de autor, una cosa es el derecho de autor y hay que reconocerle al creador, pero otra cosa son los derechos económicos. Los derechos económicos
por ejemplo, en un libro, del último libro de Vargas Llosa, pues los derechos de autor económicos, pues me queda claro que ya están cedidos a una editorial internacional, ¿no? Entonces, Claro. el hecho de que se conserve y se reconozca a alguien como autor no significa que los derechos económicos no puedan ser transferidos a una empresa y Ya, esa empresa que los pueda replicar y que los pueda recitar. explotar comercialmente. Así Oye, es. Antonio, y en este tema mencionabas la computadora y lo que está dentro y lo que está fuera, la marca versus la patente. Me pareció muy, muy interesante el ejemplo. Todo lo que está dentro es patente, todo lo que está fuera, la marca, pues es algo que se lo puedes quitar, ¿no? La patente no como tal. El software, es decir, la programación, el Windows versus iOS y todo lo demás, eso entiendo, es código, es como números, ceros y unos, cómo funciona un sistema. ¿Eso tú lo catalogarías como algo que va dentro de una patente, que va dentro de un derecho de autor, como algo escrito que se protege ese código en específico para que no se replique o se copie? ¿Cómo funciona ese tema? Es un derecho de autor porque así está regulado por la legislación Mm, mexicana. Y hay que inscribirlos. O sea, el derecho de autor, el hecho de que mm, yo sea pintor y el día de hoy haga un evento en una galería, ujú, la propia ley me empieza a proteger sobre mis derechos de autor. Pero lo ideal es que yo también tome cada uno de mis cuadros, haga una representación y los inscriba en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, en mm, el INDAUTOR. Hay un procedimiento que es breve, que es muy rápido, que es sencillo, digo, además no es caro, ujú, y puedes registrar las obras, ¿no? También el software se registra y lo que ujú, otorga son licencias, licencias mm. de Sobre el uso. uso de ese. Ajá. Exactamente. Y esas licencias pues pueden tener una y mil formas de otorgarse, ¿no? Perpetua, o tienes que renovarla, pero vamos a estar sacando actualizaciones, Mm, o solamente para un usuario, o para múltiples usuarios, o un dispositivo, o muchos dispositivos. Es decir, ahí ya empezamos a complicar un poco el concepto, pero el software como tal es un derecho de autor porque, claro, la generación originaria es de una persona. ok, ok, súper, perfecto. Creo que no he hablado nada más del tema de las franquicias. Obviamente, si una empresa tiene una posibilidad de crecer vía franquicias, pues también estás hablando de que tiene un concepto que puede ser susceptible de valoración por su capacidad de crecimiento, ¿no? eh, los datos de los clientes, lo que También. luego se denomina como cartera, también Carteras de puede, clientes. exactamente, puede llegar a tener un valor, especialmente en mercados específicos, ¿no? En mercados en donde eh, no es ir a público en general, sino es ir a personas específicas que son las consumidoras de esos productos. Bueno, Ujú, pues eso puede tener un valor relevante para la empresa e incluso para alguien más que quisiera adquirir la empresa, ¿no? Bueno, lo que siempre también se ha llamado que es el goodwill o buena voluntad, que es ujú. el valor adicional que tiene Eso una padre. empresa por su historia, por el tiempo que lleva haciendo las cosas y por la capacidad que tiene de generar nuevas operaciones mercantiles. Yo tenía una pregunta respecto al goodwill. En materia fiscal, la conozco, o sea, se cataloga como crédito comercial y dice crédito comercial Ujú. es el sobreprecio que pagas por encima del fair market value o el valor promedio de mercado que pagas por una negociación, por la reputación, por la historia, por todo lo que acabas de mencionar. Este goodwill, este crédito comercial o buena voluntad, ¿es algo que solo surge derivado de una transacción de venta de empresa?
¿O es algo que proactivamente se puede o se debe reconocer o se debe conocer simplemente cuál es ese valor de un goodwill? Porque estoy pensando en que quizá vamos a hacer una compra y me dicen que Goodwill vale tanto por encima del fair market value y listo, ¿no? No hay como un parámetro de comparación, salvo que ya se haya hecho previamente. ¿Cómo funciona en tiempos la evaluación, por un lado, del Goodwill? Y te iba a preguntar que si existe, en tu anterior lámina mencionaste identificabilidad de estos activos. Si existe algo documental respecto de del crédito comercial, si existe algo físico que se deba documentar, que exista, que deba reconocerse, ¿me explico? Es decir, ¿cómo lo identificamos y cómo le ponemos límites a ese crédito comercial? Sí, a ver, tu pregunta es muy buena, Steven, porque en realidad el goodwill realmente lo conoces cuando llevas a cabo la operación, especialmente de venta. Yo he conocido casos en los que las empresas, pensando en un futuro de posible venta, todo el tiempo están haciendo la evaluación de su empresa. Ujú. Entonces, déjame decirlo así, este goodwill lo están poniendo en el escritorio mes a mes. Y mes a Ya, mes ellos hacen su proyección de evaluación de dónde están y cuánto vale la empresa. ok. Eh, un poco a lo mejor para presionarse en crecer, para saber dónde están, para justificar algunas decisiones, pero también es un poco para saber realmente dónde podría empezar mi punto de negociación y tener también los pies en la tierra todo el tiempo, ¿no? Porque luego pasa que cuando alguien quiere comprar, quiere pagar un peso, pero si Mm. quiere vender en 100 pesos. Bueno, eso es una locura. A ver, las cosas solamente valen dentro de un rango, ¿no? Y tener ese monto, tener ese número establecido con el goodwill que ellos quisieran en el caso de una operación, Ujú. nos ayuda como a mantener los pies en la tierra y saber lo que realmente su negocio puede estar eh, eh, Valiendo. valiendo. Exactamente. Me acuerdo mucho de este tema cuando estábamos en el colegio de contadores, Antonio, que mencionábamos que em, parecía que desde la óptica fiscal o de estrategias que se trataban de implementar, haces una evaluación de un intangible y mágicamente lo reflejas en tu estado financiero y mágicamente deprecias y o amortizas y demás, ¿no? Entonces tenías como un beneficio fiscal y decíamos, pero es que, ¿cuál es realmente el valor intrínseco de entender cuál es mi activo intangible y su valor? Y decíamos precisamente esto, tener un punto de partida respecto de un valor para ya sea reconocerlo internamente o bien poder generalmente tener una transacción de venta o de compra, ¿no? Porque luego pasa en la transacción de compra, pues el que compra quiere comprar barato y el que vende quiere vender carísimo, ¿no? Entonces es para eso precisamente es esa evaluación para tener un punto de partida fehaciente involucrando un tercero independiente, como en este caso tú, un corredor público, para decir, respecto de esta cosa que dos partes quieren comprar y vender, y las cuales cada uno tiene un interés contrapuesto. El que compra quiere comprar barato para después vender caro quizá, y el que vende quiere vender ahorita caro para ya retirarse el resto de su vida. Pues bueno, este es el elemento clave para que de aquí tomen negociaciones y de aquí, de este punto, desvíense como quieran. Pero si todos estaban en unos extremos, la evaluación me sirve para ensanchar un poquito esa distinción de opiniones en cuanto a un valor. Sí, 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 definitivamente el avalúo es un punto de principio, es un punto de arranque, la determinación del valor. Mira, déjame platicarte un caso que nos tocó hace unos años, hace ya algunos años, muy interesante. El número 4 del mundo vino a Guadalajara y compró al número 10 del mundo, ¿no? Em, Obviamente llegó, vio las instalaciones, bla, 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 compró, firmó, se fueron y a los 2 días, nosotros éramos los abogados del comprador,
A los 2 días nos habló y nos dijo, oye, pues ya tengo la lista de clientes, ya sé a quién le vendía, ya le estoy vendiendo a todos esos clientes. Eh, Cierra la empresa. mm, Oye, pero la acabas de comprar. Sí, pero yo puedo producir todo desde mi fábrica. Pues en mm, realidad ellos solamente no estaban comprando fierros. Lo único que mm, compraron fue mercado. Y mm, entonces, a lo mejor crecieron un punto en, ahora soy uno más grande, quité a uno de los primeros 10, me ujú. fortalecí, me costó dinero, sí, me va a costar dinero cerrar la empresa, sí, también, pero el crecimiento que logré no lo hubiera logrado de otra forma. Entonces, lo que hay que ver ahí es lo interesante de un tema de la evaluación. Por más que hubieras valuado de la Mm. mejor forma esta empresa, jamás puedes poner por escrito lo que está pensando el comprador, porque no lo sabes, pues no lo sabes. Y no sabes cuál era su idea, porque además el comprador dijo, no te preocupes, o sea, aquí vamos a seguir otros 30 años trabajando y no, todo eso lo Ujú. dijo. Y realmente cuando se fue, nos habló y nos dijo, cierren, así como se oye. Y nosotros éramos los primeros que estábamos un poco sorprendidos, ¿no? Ujú. Pero bueno, te sirve Mm. para poner un punto de referencia, pero nunca vas a entender el valor que significa para una de las partes. Esto pasa mucho también con los coleccionables, cuando hay Mm. pocas piezas, cuando rompen todo un esquema de valor natural, ¿no? Ujú. Porque simple y sencillamente están buscando algo mucho más eh, allá del valor, que es completar una colección o tener algo adicional Claro. o una obsesión, ¿no? Ujú. Dicen que todos los coleccionistas tenemos un poco de obsesivos, ¿no? Entonces, y lo creo de alguna forma. Entonces, eso no lo vas a poder reflejar en el valor, pero eso es algo que luego empieza a aparecer en las propias rondas de Ay, no negociación, sé. ¿no? Oye, El tener el valor es algo muy interesante y tenerlo mes a mes es algo de verdad, creo que para muchos equipos ejecutivos es saber lo que estamos haciendo, cómo está impactando. oye, dos comentarios a ese punto que mencionabas del ejercicio del que el 4 compró al 10. En las transacciones ese tema del valor es como muy sui generis de cada uno, en este caso los compradores. Y como tú bien dices, yo creo que hay dos rutas. Una es eliminar competencia. En este caso, compro una marca, ¿cuánto vale? Vamos al corredor, dime lo que sea, listo, aquí está. Al día siguiente la voy a pulverizar. Te la estoy comprando para tener los derechos y las voy a meter al sarcófago para que esa marca nunca más vea la luz, porque es mía, ¿no? Y la segunda es también este camino de crecimiento, voy a decirlo, inorgánico, a través de compras de competidores, ¿no? Es decir, inicio quizá con una marca, no tengo infraestructura para producir o para adquirir el market share que busco y pues voy comprando y comprando y comprando. Entonces tienes un crecimiento exponencial de un competidor 2x 3x por año, pero se debe a que está comprando competidores y está comprando a clientes que orgánicamente él no generó, ¿cierto? Así es, y estás debilitando al ranking del 1 al 10, ¿no? Cada vez eres más poderoso, más representativo, cuando si te hubieras esperado a crecer en forma orgánica, pues a lo mejor no lo hubieras logrado de esa forma, ¿no? Súper. Aquí, bueno, ya entra un poco también de estrategia de negocios y demás, ¿no? Pero son de escenarios muy interesantes que obviamente ante estos escenarios, pues la evaluación es un punto de referencia, lo que hemos venido platicando, ¿no? Claro, claro, totalmente. Pero bueno, hablamos ahora de la definición de los activos intangibles y yo me adelanté un poquito a este aspecto de identificabilidad del intangible. Y a mí siempre se me hizo interesante o quizá complicado en el elemento de identificabilidad junto con el del impacto en la generación de ingresos. Es
además de tener ese perímetro respecto del activo y poder entender qué es, qué hace, dónde inicia, dónde termina, el impacto en la generación de ingresos, ¿qué tan claro tiene que ser? Porque mencionas que es impactos o beneficios económicos futuros fundadamente esperados. ¿Dónde se traza esa línea, Antonio, respecto de fundadamente esperados? ¿Es una creencia? Si yo creo que esta cosa me genera ingresos, o tiene que ser mucho más palpable, tiene que ser mucho más directo. Explícanos, por favor. Mira, em, sin duda este es el tema más relevante en el tema de la evaluación de intangibles. ¿Cómo estoy seguro de que mi marca, de que mi intangible genera algo de valor? Eh, Voy a poner unos ejemplos que son como muy sencillos y muy claros, ¿no? Yo tengo una concesión carretera del Mm, punto A al punto B, son 100 kilómetros y pues ahí está fácil, porque sé que separo los ingresos y yo tengo muchas carreteras, separo los ingresos y digo, oye, ¿esto cuánto me genera? Y esto, ¿cuál es su resultado individual? ¿No? mm, Y ahí está muy fácil porque, bueno, yo tengo una concesión de esos 100 kilómetros y puedo determinar. Si tengo una patente, es decir, algo que solamente yo puedo explotar porque inventé una máquina y esa máquina está dentro de mi fábrica y esa máquina produce X cosa y esa es el 50% de mi producción, bueno, pues yo puedo decir que mi patente está ligada a esa parte, porque ahí están mis máquinas, ahí están jalando, y aunque la patente es algo intangible, porque es la forma en cómo yo hago las cosas, utilizando máquinas, utilizando combustible, qué sé yo, eh, ahí tengo en forma muy clara lo que genera, ¿sí? Pero luego tenemos un área un poco más gris, ¿no? En donde, y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Una botella de agua se va a vender aún sin marca. mm, Si yo solamente lo que vendo son botellas de agua, bueno, yo voy a tener una venta aún sin marca. Va a ser menor, estoy seguro que sí. Entonces, ujú, bueno, ahí ya empiezan a aparecer elementos. Entonces, ujú, parece que hay un elemento que me dice, oye, pues entonces la marca no puede valer más de todo lo que se vende con la marca, ¿ok? Eso sería ok. un principio natural. Ujú, Oye, pero tampoco vale nada, porque yo aún sin marca, ¿no? No puede valer el ujú. 100% porque yo aún sin marca puedo vender una botella o dos botellas porque llega gente sedienta y dice, dame agua, ¿no? O sea, no va a agarrar una o de la otra. Es cuando vas a un Oxxo y ya se acabó un producto, pues tomas el otro, ¿no? Son Entonces, intercambiables ese tipo de productos, muy exactamente. fungibles. Mm, Completamente. Entonces, ahí empieza a haber ciertos principios y ese es parte de lo que tenemos que ir analizando. Esa marca, ¿qué ventaja te da? ¿Cuánto mm, tiempo tiene? ¿Qué tan conocida es? ¿Qué tanto te hace que puedas estar con un beneficio adicional? Mira, la marca que rompe todos los parámetros, y es un ejemplo padrísimo, pero en realidad completamente diferente, es la de Kirkland, ¿no? La de Costco. mm, Porque sucede que Costco la usa en botellas de agua y la usa ajá. en ataúdes, ¿no? Literal, En todo lo de ellos, ¿no? En todo lo que sea en que todo, desde pañales, vinos, agua, ataúdes, yo no sabía que vendían, pero bueno. en todo. Y es una marca que va pegada al canal de distribución. Es una marca que te grita Costco. Ujú, No es una marca que esté en otros, no es una marca que se anuncie en revistas, en espectaculares, nada. Es una marca sí, que sí. te grita Costco. Entonces, en realidad es una marca
si la vemos así, es una marca que solamente está en un segmento y no la puedes separar de Costco. Correcto. Por lo menos hasta hoy. Tendrían que seguir toda una estrategia para ver cómo impacta y cómo la gente, si ahora Kirkland la venden en Sam's, Ujú. haría con la gente que la compra en Costco. A lo mejor ya no les gusta, ¿eh? A lo mejor pierde mercado en lugar de ganarlo. Claro. Ese es un Pero excelente bueno, ejemplo. es una marca muy interesante en ese sentido. La marca lo que tiene que generarte es una diferencia. El intangible lo que tiene que generarte es una diferencia. Esa diferencia yo tengo que llegar a especificar cómo proporciona beneficios económicos futuros fundadamente esperados. No significa que lo puedas asegurar, porque nadie podía asegurar las cosas antes de pandemia y todos vivíamos muy normal, ¿no? Pero Ujú. si todo sucediera en forma ordinaria, natural, y además si la empresa tiene una historia, por eso en los avalúos de intangibles es muy importante la historia de la empresa, los estados financieros de la empresa, los previos de la empresa. Oye, yo tengo 5 años vendiendo esto y mira mis índices de venta. Bueno, si estoy viendo eso, si, es porque tengo una historia en el mercado. No es algo que va a suceder, es algo que ya está sucediendo porque todos los días vendo. Y entonces, aquí es donde podemos decir que estamos ante beneficios económicos futuros fundadamente esperados, Basados en la historia, es decir, basados si en la con base historia. en con base en mi pasado puedo quizá fundadamente predecir un poquito Por mi supuesto, futuro. por supuesto. A ver, yo tengo elementos y ahí sí puedo entrar a, oye, ¿cuánto has crecido? ¿Cómo se ha modificado el precio? ¿Qué mercados estás atacando? ¿Ya entraste en nuevos Mm, mercados? Hay muchas preguntas que podemos ir haciendo y yo puedo, hace no mucho me tocó una evaluación de una marca precisamente y ellos están, pues, es una empresa muy fuerte, están en 5 o 6 ciudades solamente. Entonces me decían, ujú, cuando me dijeron, oye, es que vamos a abrir le dije, a ver, ¿pero qué significa vamos a abrir? No, ya tenemos el contrato, ya estamos modificando, mira, aquí están las fotos, mira, aquí estamos haciendo esto y vamos a abrir, te digo que abrimos en 4 meses, porque tengo que hacer una ujú, serie de adaptaciones, pero en 4 meses estoy operando en otra ciudad. Ok, entonces a lo mejor este año ya no te va a impactar mucho, pero el año que entra va a ser muy diferente, porque mm, ya estás en otra ciudad. claro. Y entonces, El- en lugar de 6, ya puedes proyectar. Y eso podría ser un beneficio económico futuro fundadamente esperado. Porque a mí me y fíjate, acreditaron que tienen contratos de arrendamiento, que están haciendo las remodelaciones, que los clientes, pues hasta hoy les han dicho, oye, pues si estás en tal ciudad, también me voy contigo. ujú, Claro, no se los han firmado porque ellos tampoco están arrancando todavía, pero claro. pues parece que son beneficios económicos futuros fundadamente esperados. Oye, Antonio, ese ejemplo me parece interesante porque creo lo que estoy alcanzando a entender, que por ejemplo en ese supuesto, en ese ejemplo, esa evaluación sirve hacia el interior de la compañía. No estaba en un proceso de venta, no estaba en un proceso de compra, estaba en un proceso de expansión orgánica propia. Y con base en esa evaluación, ellos podrían analizar cuál quizás sería el retorno o el ingreso o las ventas derivadas de la expansión hacia una nueva ciudad o derivada de la expansión hacia un nuevo estado, lo cual me parece una información muy valiosa para una organización que no se está vendiendo, sino que simplemente se está expandiendo. Porque pues quizá vamos a expandirnos a otro estado y pues nomás abrimos y a ver cómo nos va y si nos va mal cerramos, ¿no? Con base en este avalúo, creo que quizá el insumo para ese cliente fue, pues voy con un poquito más de pies de plomo hacia hasta esta nueva expansión y ya no voy tan, pues simplemente a ver qué pasa y aviento la moneda al aire. Correcto, y además estaban buscando, Steven, también conocer el impacto del crecimiento sobre la marca, porque había había que pagar ciertas regalías a los titulares de la marca
y entonces estaban tratando de entender cómo se iba a comportar Ya. el crecimiento del valor de la propia marca, ¿no? Es Claro, decir, si van cumpliendo las metas, pues la marca también va creciendo en su propio valor, haciendo razonable o irracional algún acuerdo que tengas hoy a mucho tiempo. claro. Me Bueno, explico, me explico. No es lo mismo tener una regalía del 5% cuando tu marca vale 100 pesos que tener una regalía del 5% cuando tu marca vale vale mucho más, 5 millones, ¿no? por supuesto. Son cosas completamente diferentes y son cosas que dentro de la lógica eh, Ujú, debe ser, yo siempre digo que debe haber razonabilidad en las cosas, ¿no? claro, Tiene que ser razonable. Y esto le ayuda también a la dirección de una empresa o al propio consejo de administración a ir buscando cómo hay esa razonabilidad en las propias decisiones que se toman día a día. totalmente, totalmente. Muy, muy interesante, este, Antonio. Y Nos pues bueno, vamos, ahora platícanos, justo me voy, voy avanzando al tema de la evaluación, ahora sí, pesos y centavos, ¿y qué consiste? ¿Cómo se hace? Platícanos. a ver, evaluar, como lo dice ahí la lámina, pues no es otra cosa más que determinar un valor, ¿no? Esa determinación de un valor tiene que ser realista, fundamentada, Ujú, eh, y es en un momento específico. A mí me gusta mucho decir que el tema de la evaluación es como una fotografía. Si ponemos mm, la misma taza y todos le tomamos una fotografía, incluso si estamos en el mismo lugar, pero estamos alrededor de la mesa, pues todos sabemos que es una taza, pero el ángulo puede ser diferente de cada fotografía o seguramente será diferente si la tomamos al mismo tiempo. El concepto debe ser el mismo, pero obviamente va a tener algunas variaciones porque significa el cómo la ve también el propio y cómo lo interpreta el propio evaluador. Eh, y vaya, si hacemos el ejercicio y esa fotografía la toma cada quien en su oficina o en su casa, pues entonces será todavía más diferente, ¿no? Porque uno lo va a tomar en una mesa de madera y otro lo va a tomar en una mesa de cristal y otro lo va a tomar en una terraza y otro lo va a tomar en la cocina y qué sé yo, ¿no? A fin de cuentas es determinar un valor en un momento específico. Entonces es una especie de fotografía en un momento. Ahora, ¿cómo evaluamos los intangibles? Eh, ¿Por el costo? O sea, pareciera que si evaluamos por el costo, es decir, una marca, yo contrato a una agencia, me hacen una marca por, no sé, 100,000 pesos, 200,000 pesos, o hay muchas marcas que a mí se me ocurrieron y que no contraté a nadie, ¿no? Y entonces, pues nada más fui yo al INPI y pagué los derechos, pagué mis 4,000 pesos, poquito menos, y metí mi procedimiento y me llegó mi título de marca. Eh, Caray, por el costo, pues, ¿cómo determinamos el costo? ¿Realmente a poco esos 100,000 pesos es lo que vale mi marca? ¿O esos 4,000 pesos es lo que vale mi marca? Pues me queda claro que no. lo que se le pagó al Entonces, diseñador y los gastos de derechos nada más. Listo, ya va. exacto, exacto. Pareciera que ese no es la forma de determinar un valor. Ahora, un valor de liquidación, ¿qué significa un valor de liquidación? Cuando tenemos que vender una empresa, pues Mm, cerramos el inmueble y empezamos a vender como venta de cochera, ¿no? El ujú. extinguidor y el bote de basura y el escritorio y la silla. Eso pareciera que tampoco es un valor de liquidación el ordinario como para determinar un valor de un intangible, porque además muchas veces no hay un mercado tan grande que nos diga cuál es el valor de liquidación. O sea, puede haber marcas que te las venden, pues, ya no sirven ahora sí que de nada, ya quebró y pues, la empresa te la vende en Fierros. 10,000 pesos, ¿no? Pero a lo mejor ni siquiera la quieres porque ya tiene hasta
van a decir que hasta mala vibra porque ya quebró la empresa, ¿no? Claro, Este, entonces, lo que nos queda es irnos por la generación de flujo. La generación de flujo es qué impacto tienen los intangibles. justamente. Y entonces tenemos que entrar a los estados financieros, por supuesto. No nos queda otra más que entrar al detalle de cuáles son las cosas, en dónde impactan estos activos intangibles y entonces ir segmentando para ver cuánto valor genera el intangible. Insisto, puede ser en una concesión, que es muy fácil determinar cuánto ingresé por los coches que pasaron por ahí, en un estacionamiento, cuántos ingresé por el estacionamiento y luego los costos correlacionados a esto, a la carretera y al estacionamiento, o puede ser por contratos en específico o por el impacto de la marca en el mercado o por la patente. Ahí empezamos a modelar un poco los números de la propia empresa Claro. y a segmentarlos y a tratar de determinar realmente cuál es el valor del activo intangible. En evaluación, y nos vamos, si quieres, un poquito ahí, perfecto. Algo que siempre consideramos es cómo está el entorno. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y perdón, espero que no haya nadie pues es que el mercado, por ejemplo, yo siempre digo el mercado de las veladoras, ¿no? Pues el mercado de las veladoras es muy probable que esté hacia la baja, ¿no? Mm, Bueno, ¿por qué? Porque pues hasta ahora en muchos de los lugares donde se utilizaba, en los templos, ya no te dejan y le echas una moneda y prende un foco, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues ya no tiene un mercado como seguramente lo tenía hace 80 años, años. ¿no? Claro. O el mercado de los cerillos, donde Mm, un encendedor hace lo mismo que 5,000 cerillos o no sé cuántas cajitas de cerillos, ¿no? Este, son mercados que impactan y eso hay que entenderlo. Yo no puedo ujú, evaluar igual, no puedo proyectar crecimientos si el mercado me está diciendo otra cosa. Hay que entender esas tendencias, este entorno, hay que entender las tendencias del propio sector ujú, y pues hay cosas que no podemos abstraernos sin entrar claramente a cómo está comportándose ese sector, ese entorno, y también obviamente los datos de quién está utilizando el intangible, ¿no? Es decir, ahí entramos a los números específicos. ¿Qué otras consideraciones? Pues ahí es cuando hacemos ciertas preguntas y sabemos en realidad cómo se está tratando a este intangible o tratamos de poner algunas notas específicas eh, sobre cómo vemos que estamos o cómo visualizamos se debe de valorar el activo intangible. Oye, Antonio, a ese punto que mencionas, el entorno y si el mercado va a la baja, si va a la alza, si está estancado o no. Mencionabas que una de las formas más comunes, veíamos en la lámina anterior, que era el impacto, la generación de ingresos y la previsibilidad. Muchas veces en este tema de compra de empresas, pues ciertas veces evita, 7.5 veces evita, 5 veces evita. Y entonces como que la idiosincrasia es, que voy a cobrar ahorita 5 años futuros o 7 años futuros de utilidades de mi empresa y me retiro por 7 años y pues luego ya después del séptimo año me pongo ahí a creativo a ver qué le sigo, ¿no? Y lo tratas de empatar con el no competencia para que te libere y puedas volver a hacer otra cosa. ¿Cómo se determina ese veces evita? Creo yo que de lo que me estás mencionando es uno de esos factores debería de ser el entorno macroeconómico o micro o económico en general respecto al mercado en el que te estás valuando. Porque tú mencionabas de las veladoras, y yo ahorita me pongo a pensar quizás también en el mercado de las personas que hacen discos, ¿no? De DVD, de CD, antes como para juegos, antivirus, que pues ya nada existe técnicamente en disco y todo es
una descarga que te llega directamente a tu computadora y inclusive ya computadoras ya ni tienen espacios físicos para discos, ¿no? Pensaría yo que si estoy evaluando una de esas empresas que generan discos y luego los venden para que se graben información sobre ellos, que me diga, oye, pues quisiera 10 veces Evita y digo, pues híjole, ¿no? Pues quizá ni uno Evita porque pues el año que entra, ¿de qué va a servir esta empresa, no? Sí, a ver, la información del sector, en México muchas veces no tenemos información del sector tan detallada. Sin embargo, a mí me gusta mucho acceder a la información eh, que utiliza un maestro de la Universidad de Nueva York, que se apellida Damodaran y es uno de los gurús, ¿no? De las vacas sagradas en el tema de la evaluación, y él dentro de su propia página, en una forma completamente abierta, eh, hace un cálculo de los múltiplos por sector. Mm, Y entonces ahí te ayuda, Steven, a entender los múltiplos en un mercado diferente por y, supuesto, y en un mercado abierto, es decir, son puras empresas que cotizan en en bolsa o en bolsa. bolsas, ¿no? Ujú, Porque pueden ser diferentes, no nada más la de Nueva York. Y ahí te puede dar una idea de cómo están los múltiplos mm, y cómo está el entorno. Y además él te presenta el histórico, entonces tú vas viendo cómo se ha un poco movido en cada uno importante. de estos temas. Exacto. Es muy curioso porque su página es verdaderamente arcaica, porque él dice que tiene que ser tan sencilla que él la pueda actualizar, ¿no? Entonces, como no quiere Wow. este, sofisticarla, pues es al contrario, es de cuenta que estás visitando información de 1990 en su página, ¿no? Aunque en realidad la información es completamente actual. Pero siempre este entorno y este sector, Steven, siempre va a cambiar en función a lo que está pasando. A ver, te pongo un caso, ahorita que me decías 8 múltiplo de 8 veces el BTA, 8 y media. Eh, a ver, la colocación de SpaceX, que acaba de ser, que fue una Pues fue la locura, más grande de la historia, entiendo hasta ahorita. pero fue 100 veces ventas. Uf, wow, o sea, ni siquiera Evita, ventas. No, 100 veces ventas. Es una locura. Es una locura. A ver, ¿te vas a tardar cuánto en recuperarlo? Pues nunca, no lo vas a ver, ¿no? O sea, a ver, rompe con ese principio que decías, oye, son 7 años y no, pues no, rompe con todo, ¿no? Ajá. Se supone que va a salir la de Anthropic, que es inteligencia Mm, artificial, que son los que hacen cloud, eh, ujú, o, eh, eh, y ellos están hablando sobre 30 veces ventas. wow. Es decir, pareciera que hay ciertos entornos, ciertos sectores que de pronto pueden romper. Entonces, tener un escenario tan fijo pareciera que no es fácil, y yo creo que uno de los temas que debemos de concluir es que cada operación es diferente, cada operación merece un análisis diferente. Jalisco, o sea, Jalisco es ahora el exportador número 2 de México los últimos 2 o 3 meses, algo así, Sí, por todos los temas relacionados con electrónica, por el valor de todo lo que claro. estamos exportando en electrónica, que tiene que ver con inteligencia artificial porque se va a todos estos centros de datos. Eh, entonces, el mercado de pronto se mueve y se mueve muy rápido, y de pronto tienes estos valores que parecen una locura, ¿no? Pero a mí me ha tocado ver operaciones con múltiplos de VDA que también 18, 20, que dices, Wow, bueno, pues, ¿qué está pasando? Pues nada, estaban comprando mercado, tenían caja y no querían pagar impuestos también, y lo mejor en que lo invierto, pues lo invierto en esto en lugar de pagar impuestos. tienes Eh, razón. vaya, es un poco de visión un poco más amplia, ¿no? Y Bien dicen que Guadalajara es el, quizá el Silicon Valley de México, ¿no? correcto,
correcto. Oye, Antonio, y Sí, ese ejemplo de SpaceX y ahora de Anthropic, en tu experiencia, evaluar ese tipo de nichos que creo no hay comparables, supondría que hay difícilmente encuentras comparables. A nivel fiscal, estos se catalogan como los Hard to Value Intangibles, HTVI. Existe una norma BEPS alrededor de esos mismos. Están pues ya generalmente como pues 100 veces ventas que tú dijiste, o sea, 100 años de ventas en el futuro, garantízame 3 años, ¿no? Pero eso pues simplemente es la experiencia, luego nos dirá en retrospectiva si fue correcta o no. sí, a ver, son escenarios completamente fuera de alguna lógica, pero que ellos estaban midiendo el mercado y creen que tienen espacio en el mercado para hacerlo así y tienen que una base de seguidores fieles que no importa el valor, ¿no? Importa Mm, mucho el líder, ¿no? Vamos a decirlo así. Y yo creo que también hay una gran parte de especulación allá adentro, ¿no? mucho, Eh, mucho, mucho. pero meterte a esos temas sería o sea, una evaluación en ese sentido sería una locura, ¿no? No Totalmente. veo que en ninguna forma pueda yo en un sector en particular, por eso son excepciones, pues, ¿no? No veo que pueda S- acercarme nunca a algo así. Salen completamente la regla y tú dijiste, bueno, vamos a suponer que Lolo reside en la figura y en la postura del líder, yo te diría, pero bueno, ¿quién garantiza que Elon Musk va a vivir 100 años? Pues ninguno, ¿no? Pero, pero bueno, como digo, la experiencia solo en retrospectiva nos dirá si 100x ventas fue correcto o no. Así es, por eso siempre utilizamos en estos tres enfoques que sí siempre se utilizan en la evaluación, que es el enfoque de costos, el de ingresos y el comparativo de mercado. El enfoque de costos, ya dijimos que muchas veces el costo del intangible no lo tengo, eh, no hay. El enfoque de ingresos es cuánto genera y esto es lo más cercano. Y el comparativo de mercado, pues muchas veces no hay comparativas de mercado, ¿no? Cuando yo estoy vendiendo mi marca, pues si se vendió la marca del de al lado, es una operación privada que no aparece en ningún récord. Entonces, Mm, no sé cómo se trató. Y eso hace que yo no tenga información comparativa. Si logro tenerla, pues ya tengo una referencia. ya, Yo la referencia siempre de los múltiplos de bit de A, pues creo que hay ciertos sectores, y como lo digo a través de este autor de libros, Damodaran, es una referencia, pero bueno, tampoco hay que considerarlo como la última referencia. También exacto. hay que regresar al punto de la evaluación en la determinación de un valor y esa determinación de un valor es en un momento específico, ¿no? Creo que habría un tema nada más adicional que quisiera mencionar y es eh, porque salió por ahí, si mal no recuerdo, los corredores públicos estamos, para efectos fiscales, reconocidos en el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y es una parte de nuestra actividad que está reconocida por la Ley Federal de Correduría Pública. Adicionalmente tengo la maestría en evaluación y la cédula, bla, 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 pero bueno, la propia legislación fiscal establece que nuestros avalúos tienen una vigencia de un año y bueno, les da reconocimiento a través de este artículo del reglamento de Código Fiscal. Totalmente, Antonio. Es por eso que en Adesenta nosotros nos apoyamos con la Correduría Pública 42, porque efectivamente, para efectos fiscales, el corredor público manda. Antonio, me gustó muchísimo el tema de hoy. Creo que abarqué los temas, las preguntas que yo tenía cuando estaba revisando tus láminas. Creo que los puntos que platicamos el día de hoy fueron también de mucho interés para nuestro foro. Gracias, gracias a todos. Un abrazo, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat, Eric, Steven. Muchísimas gracias a todos.